Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, está disponible. Se sube, aparece, pueden ustedes verlo, escucharlo, oírlo, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, en punto a las 17 horas, este programa aparece en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Les agradezco, amigas y amigos, su presencia, su compañía, el estar juntos en esta hora para recordar el pasado. Y por supuesto les reitero como siempre que estas emisiones, que estos programas, que este canal de YouTube no tienen ningún contenido económico, ni un fin lucrativo, ni están monetizados, ni nada por el estilo. Es simplemente por esa pasión y gusto compartido entre ustedes y yo de platicar de historia, de recordar el pasado. Eso sí, les reitero que están a su disposición, como siempre, las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o también en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. No se diga más, amigas y amigos, y si les parece a ustedes bien, demos inicio al programa de hoy. Porque vamos a continuar con el tema que iniciamos hace 8 días, relativo a México en la Segunda Guerra Mundial, o México y la Segunda Guerra Mundial, que, repito, iniciamos la semana anterior, en el que platicábamos los antecedentes de todo lo que sucedió en México previo a que estallara esta conflagración mundial el día 1 de septiembre de 1939, y lo que pasó también después, una vez que México, de plano, sentimos una especie de necesidad de aliarnos a los Estados Unidos de América. Ya no voy a repetir todo lo que comentábamos hace 8 días, simplemente iniciaremos diciendo que en el año de 1942, cuando comienza ese año, cuando Estados Unidos ya está en guerra, porque un mes antes había atacado el Japón las bases de Pearl Harbor allá en Hawái, el 6 de diciembre de 1941, pues a partir de 1942, México, si bien oficial, abiertamente, internacionalmente se ha manifestado como una nación neutral, no beligerante, sin embargo, la realidad es otra, muy distinta. Ya para este momento, cuando inicia el año de 1942, sobre todo en el diciembre anterior, se realizaron varios tratados, varios convenios con los Estados Unidos de América que desdicen esa calidad de país neutral no beligerante, porque de plano asumimos una responsabilidad hacia nuestro vecino del norte. Simplemente recordemos que a raíz del ataque a Pearl Harbor, en ese mismo mes de diciembre del 41, de inmediato, pues celebramos varios convenios, acuerdos internacionales con el país vecino del norte. Entre ellos, por ejemplo, el que permite el tránsito y aterrizaje de aviones militares de cualquier país del hemisferio, obviamente de Estados Unidos, en aeropuertos mexicanos, la estancia por tiempo indeterminado de escuadras de flotas de la Armada norteamericana en nuestras aguas territoriales y aún en nuestros puertos, o el paso, el tránsito de tropas norteamericanas por nuestro territorio. Esto pues, de alguna manera ya nos convertía en un país, por lo menos con una especie de amistad muy estrecha con Estados Unidos, aunque repito, oficialmente nos manteníamos como una nación no beligerante, neutral. También, arrancando el año del 42, celebramos el tratado, el acuerdo de intercambio de material estratégico para la guerra, importantísimo sobre todo para el esfuerzo militar que Estados Unidos iba a iniciar y a empezar a desarrollar, consistente particularmente en 3 productos mexicanos que les interesaban sobremanera. Uno, naturalmente el petróleo,
Por eso ya se había acordado inclusive que Pemex exportaría a Estados Unidos todo el petróleo excedente, más allá del consumo interno, todo lo que sobraba se enviaría a los Estados Unidos, razón por la cual, ya también lo platicábamos hace 8 días, incautamos varios barcos petroleros, barcos tanques italianos que estaban en puertos mexicanos. También comenzamos a enviarles, porque nos los compraban, caucho, indispensable para las ruedas de los vehículos militares, y también enequén, fundamental para todo tipo de cables y amarras de los barcos de guerra de los Estados Unidos de América. Con esto pues ya iniciamos el año de 1942 y aparte se dio un acontecimiento sumamente interesante. Se creó una comisión de defensa conjunta entre México y Estados Unidos, en la que participaban el comandante de la zona del Pacífico, la región del Pacífico, don Lázaro Cárdenas, general de división, y en esta comisión se llegó como conclusión que había la necesidad urgente de prever un posible ataque japonés a la costa occidental de los Estados Unidos de América, es decir, particularmente a California, pero que quizás, así lo establecían los planes militares, el ataque podría darse un poco más al sur, desde territorio mexicano, a partir de desembarcos en la península de la Baja California, que por ser territorio mexicano, aparentemente estaba desguarnecido y sería mucho más fácil para los japoneses atacar, desembarcar y desde ahí invadir al territorio norteamericano. Para ello, para evitarlo, para precaver, para tomar una precaución importante, también se firmó un convenio internacional para el establecimiento, fíjense, oficialmente de estaciones meteorológicas en la península de la Baja California, pero en realidad se trataba de instalaciones y estaciones de radar. Radares norteamericanos colocados en diversos puntos de la península de la Baja California, disfrazados, insisto, como estaciones meteorológicas que tenían por finalidad detectar oportunamente ya sea la presencia de aviones, sobre todo, o quizás hasta de embarcaciones japonesas. Esto, por supuesto, se hará con personal norteamericano que viene a capacitar a soldados, a operadores mexicanos y que sin embargo van a dejar aquí un oficial de enlace siempre para reportar cualquier movimiento sospechoso de la presencia posible de aviones o de barcos japoneses, cosa que nunca sucedió, pero de todas maneras, pues México pactó con Estados Unidos el poder instalar estas estaciones meteorológicas, en realidad de radares, para la protección de la costa occidental, tanto mexicana como de los Estados Unidos de América. Bueno, así arrancamos, así comenzamos el año de 1942, cuando llegó el mes de mayo. Mayo de 1942, que como todos sabemos, es cuando inician los ataques de submarinos alemanes en el Golfo de México y en la costa este, en el Océano Atlántico de los Estados Unidos, en contra de buques petroleros mexicanos. Comenzaron los submarinos alemanes a lanzar torpedos para hundir, por ejemplo, al barco llamado Potrero del Llano. Días después, al barco Faja de Oro, al barco Amatlán, al barco Las Chuapas, al barco Tuxpan, al barco Juan Casiano, al barco Oaxaca, es decir, diversos barcos mexicanos de bandera mexicana fueron atacados por submarinos alemanes y hundidos con torpedos. Esto, por supuesto, desde el punto de vista alemán, fue simple y sencillamente el desquite, porque recuerden, amigas y amigos,
que esos barcos originalmente eran italianos y algunos alemanes, que estaban fondeados en puertos mexicanos, particularmente en Tampico y en Veracruz, y que el gobierno de México los incautó, los expropió sin pagar indemnización, por supuesto, por la necesidad urgente que tenía México en ese momento de contar con barcos para poder suministrar petróleo a los Estados Unidos de América según los compromisos que habíamos asumido. Así que, en una cadena de acontecimientos, hundieron varios barcos petroleros, ya para ese momento mexicanos. Inclusive los barcos, seguramente ustedes han visto las fotografías, en los costados, tenían una gigantesca bandera nacional, verde, blanco y rojo, que es la señal marítima de México. Le falta el águila, y esto se ha dado como pretexto para justificar que pues a lo mejor eran barcos italianos y por eso los alemanes los hundieron. Son tonterías. En realidad, las banderas internacionales en navegación, el barco mexicano, los barcos mexicanos tienen como insignia esta bandera tricolor, pero sin el águila. Lo sabían perfectamente bien. Hoy ya hemos conocido buena parte de esta historia, en el cual los submarinistas alemanes estaban perfectamente bien conscientes que se trataba de barcos mexicanos y así procedieron a hundirlos. Algunos de manera sorpresiva, como el Potrero del Llano, otros se dieron inclusive el lujo de emerger los submarinos para avisarles con un megáfono a los tripulantes mexicanos que lo abandonaran, cosa que hicieron para después hundir el barco. Pasó en varias ocasiones. Hubo decenas de muertos mexicanos, los sobrevivientes lograron llegar a las costas, a las orillas, y fueron por supuesto recibidos en nuestro país, quienes sobrevivieron a estos ataques, como verdaderos héroes. Se trataba de tripulantes de estos barcos, algunos de ellos civiles, pero la gran mayoría, e inclusive la oficialidad, eran parte de la Armada de México. Eran oficiales navales mexicanos que habían cumplido con las órdenes que recibieron de tripular esos barcos petroleros, porque dicen que del sindicato de Pemex no quisieron arriesgarse a utilizar a su propio personal, a sus propios trabajadores, por miedo a la situación de emergencia que podría suscitarse si eran atacados. Así que fueron oficiales en su gran mayoría, y tripulantes también en su gran mayoría de la Armada de México, quienes conducían esos barcos que fueron sorprendidos, atacados y hundidos. Repito, en algunos casos por sorpresa, en otros más, sí, los alemanes se dieron pues a la tarea de avisar para que pudieran abandonar el barco antes de lanzarles un torpedo que acabó con ellos, por supuesto. Esto ocurriría en los meses de mayo y junio de 1942. Y repito, el regreso de estos tripulantes sobrevivientes a la Ciudad de México fue apoteósico, y esto va a ser decisivo. ¿Para qué? Pues para que México, ahora sí ya formalmente, deje de ser un país neutral, se convierta en un país beligerante, aliado de los Estados Unidos de América, bajo el concepto de que nuestra nación se encontraba en estado de guerra. Sí, tal cual. México no declaró la guerra. México declaró que estamos en estado de guerra, que es un poquito un juego de palabras, como el propio presidente Manuel Ávila Camacho cuando dio un discurso ante el Congreso de la Unión justamente para justificar que ante el ataque, ante la agresión alemana, ante el silencio de los nazis, porque México de inmediato presentó reclamaciones que las ignoraron, México no le quedó más remedio, como dijo el presidente Ávila Camacho, que declarar el estado de guerra. Y él mismo se respondió, ¿qué significa el estado de guerra? Pues la guerra misma, nada más que queríamos dejar constancia de nuestra tradición pacifista en que México jamás declara la guerra. México declaró que
nos están haciendo la guerra, que es diferente el estado de guerra. Para el caso exactamente lo mismo, pero el caso está pues que ya en el mes de junio de 1942 México declaró el estado de guerra y a partir de entonces somos ya una nación beligerante. Y por supuesto, en contra de los países del eje, Alemania, Italia y Japón, y naturalmente en alianza con los Estados Unidos de América. Por cierto, para este tema interesantísimo y sus consecuencias de los barcos petroleros mexicanos que fueron hundidos en ese año de 1942 entre mayo y junio, vale la pena, si ustedes tienen tiempo y humor, que revisen un libro fabuloso que hay sobre este asunto, que ya lo recomendamos justamente hace 3 años cuando hablábamos de los torpedamientos, pero sin embargo vale la pena insistir en él para quienes estén interesados. Es el libro que se llama 1942, Mexicanos al grito de guerra, escrito por aquel político ya fallecido Mario Moya Palencia. Es un libro interesantísimo porque fíjense ustedes que Mario Moya, cuando fue embajador de México en Alemania, seguramente no tenía mucho que hacer porque pudo darse el tiempo necesario para ir a los archivos navales alemanes para buscar a sobrevivientes o familiares o descendientes de los tripulantes de los submarinos alemanes, y en fin, es una especie de reportaje histórico de muy buena calidad. Lo publica Miguel Ángel Porrúa. Mario Moya Palencia, 1942, Mexicanos al grito de guerra, que se trata precisamente de la historia cuando los submarinos alemanes lanzaron torpedos para hundir a barcos petroleros mexicanos, que no se nos olvide, mismos barcos que un año antes los habíamos incautado y que su propiedad original era de Italia y de Alemania. Fue una especie de desquite a la mala. Pero así es la historia y así lo retrata estupendamente Mario Moya Palencia en este libro, 1942, Mexicanos al grito de guerra. Bueno, declaramos la guerra y esto trae varias consecuencias en nuestro país. Una primera muy importante es que al parejo del decreto por el cual se declara el estado de guerra con las potencias del eje, para hacer frente a esta emergencia, también se lanzó un decreto con la suspensión de garantías. Nuestras garantías individuales que reconoce y consigna nuestra Constitución, algunas de ellas fueron suspendidas para que hubiese facilidad para afrontar la emergencia. Algunas de estas garantías tienen razón de ser, como por ejemplo, en el caso de sospechosos, como podrían serlo los súbditos alemanes, japoneses o italianos que vivían en México, fueron reducidos no necesariamente a prisión, pero sí a una especie de campo de concentración que se instaló, por ejemplo, en el castillo de Perote, donde fueron enviados los italianos y los alemanes. No están presos, no son delincuentes, pero por una medida de prevención precautoria fueron encerrados. También se suspendieron otro tipo de garantías de manera muy curiosa, como por ejemplo limitar la libertad de tránsito en caso de emergencia, se entiende perfectamente bien. Pero hay otra muy curiosa, en la cual, para no caer en una especie de inflación, se decretó también el congelamiento de las rentas. Las rentas de casa-habitación quedaron congeladas. Y esto viene a cuento porque ahora que está de moda hablar de la gentrificación y de que hay quienes piden que las rentas también se regulen, que se establezca algún tipo de control, bueno, hay que recordar que ya lo hicimos en México en algún tiempo, específicamente en 1942, un decreto de congelamiento de rentas que duró bastantes décadas, como ustedes recordarán, casi 30 años, y que finalmente condujeron al deterioro de los inmuebles porque los dueños que no recibían y que no incrementaban la renta se quedaron con el precio que tenían en 1942 y entonces pues simple y sencillamente tampoco invirtieron ya en la reparación, en la mejora
de sus edificios. Fue un decreto terrible. En ese momento, al parecer muy benéfico, si hubiera durado 1 o 2 años, pero sin embargo, por esas políticas demagógicas que a veces tenemos, pues duró más de 3 décadas con un deterioro tremendo y un daño inmenso a los inmuebles que no podían incrementar el precio de su renta y que por lo tanto el dueño pues tampoco le interesaba ya conservarlos, repararlos, mantenerlos. Esto va a ocurrir, pues repito, en el año de 1942. Y también sucedió algo muy interesante ese mismo año. Efectivamente, los aviones de guerra de los Estados Unidos de América, sobre todo los grandes transportes y los bombarderos, pues volaban periódicamente desde el propio territorio norteamericano hasta la base aéreo naval que tenían en el Canal de Panamá. Y necesitaban hacer alguna escala técnica para repostar gasolina. Y se dieron cuenta que los aeropuertos mexicanos pues eran casi inútiles porque eran muy pequeñitos. En aquel tiempo pues no había grandes aeropuertos, ni tampoco México contaba con grandes aviones, así que las pistas eran bastante cortas y no permitían el aterrizaje de estos grandes aviones. Por lo cual se pactó con Estados Unidos que tanto la Compañía Mexicana de Aviación como la Compañía American Airlines, con capital norteamericano, adaptaran los aeropuertos de Chetumal, de Cozumel, de Mérida y de Campeche, pero además que se construyera un aeropuerto especial para hacer una base aérea capaz de permanecer en ella, de guarnecer los grandes aviones bombarderos como el B-25 y el B-29, en la ciudad de Ixtepec, en Oaxaca. Se construyó un aeropuerto nuevecito para estos aparatos norteamericanos. Se usó poco, pero es el mismo aeropuerto con las mismas pistas de concreto que al día de hoy es el de la ciudad de Ixtepec, allá en Oaxaca. Es decir, México estaba consciente que éramos un territorio de paso para la aviación norteamericana y les facilitamos las cosas cumpliendo como aliados, adaptando, agrandando, repito, los aeropuertos de Chetumal, de Cozumel, de Mérida, de Campeche y construyendo especialmente el aeropuerto de Ixtepec en Oaxaca. Todo esto, por supuesto, le causa un poquito de enojo al general Lázaro Cárdenas, porque todos conocemos su visión nacionalista, un tanto cuanto en contra de los Estados Unidos de América, pero también declaradamente antifascista. Él no deseaba que México se inmiscuyera más de lo debido en la Segunda Guerra Mundial, y para que no se enojara, el presidente Ávila Camacho pues dispuso varias cosas. Primero, engañar a Cárdenas, sí, tal cual. Hoy sabemos claramente que estos aeropuertos que se agrandan o el que se construye en Ixtepec, lo hacen los Estados Unidos de América, claro, bajo el disfraz de que es la Compañía Mexicana de Aviación y la Compañía American Airlines, compañías privadas, las que están trabajando para ampliar los aeropuertos para el uso comercial mexicano. Es mentira, por supuesto, era para los Estados Unidos de América. Pero el general Lázaro Cárdenas, como lo platicamos también hace algunos meses, recordarán ustedes, pues tenía una serie de objeciones de esta alianza con los Estados Unidos de América, porque él pensaba que irremediablemente nos llevaría a participar en la contienda bélica. Y don Lázaro pues no quería que esto sucediera. Y a pesar de ser el comandante de la región militar del Pacífico, en donde tuvo algunos pues enfrentamientos, llamémoslo así, suaves pero finalmente contundentes, con generales y oficiales norteamericanos, para que no se interpusiera, para que no tuviese mayor influencia, el presidente Manuel Ávila Camacho, que estaba convencidísimo de la necesidad de aliarse con los Estados Unidos de América, decidió en septiembre de 1942
designar al general Lázaro Cárdenas secretario de la Defensa Nacional. Lo trajo a la Ciudad de México, lo designó para este importantísimo cargo y fíjense, lo sometió. Porque a partir de entonces, si uno lee las memorias del general Lázaro Cárdenas, pues se va a dedicar a viajar, a recorrer el país, a visitar balnearios, a meterse al agua que le gustaba, el agua termal, a visitar comunidades indígenas, a ver campos de cultivo, pero ya no interfirió. De hecho, el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional lo va a realizar, como así lo confiesa él mismo, el general Francisco L. Urquizo, aquel gran novelista soldado, quien será nombrado subsecretario y de hecho, como él mismo lo reconoce en sus propias memorias, que también naturalmente les recomiendo, se llaman 3 de Diana, las memorias de Francisco L. Urquizo en esta época de la Segunda Guerra Mundial, publicado por la propia Secretaría de la Defensa, 3 de Diana de Francisco L. Urquizo, donde aquí mismo él reconoce que en realidad él se encargó de todo el mando y gobierno administrativo de la Secretaría de la Defensa y que eso sí, puntualmente cada semana le informaba al general secretario Lázaro Cárdenas, quien inclusive, fíjense qué interesante, la Secretaría de la Defensa Nacional estaba instalado en ese momento en mero Palacio Nacional. Ahí despachaba Francisco Urquizo, allí habían despachado todos los anteriores secretarios de la Defensa o secretarios de Guerra y Marina, como se les llamaba antaño, y en cambio el general Lázaro Cárdenas decidió instalar una oficinita por el rumbo de la villa de Guadalupe, en la colonia Guadalupe Inn, por allá, en el norte de la ciudad. Allá se instaló el general Lázaro Cárdenas para no estar directamente en Palacio Nacional y seguramente para no interferir con las decisiones del subsecretario Francisco L. Urquizo, que él sí diariamente acordaba, tenía acuerdo con el presidente Manuel Ávila Camacho. Un tema pues interesantísimo porque el general Lázaro Cárdenas fue sometido por el presidente Ávila Camacho. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con este apasionante tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa en el cual estamos continuando con la historia de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial y estamos platicando hace un momento de cuando el presidente Manuel Ávila Camacho designa secretario de la Defensa Nacional al general Lázaro Cárdenas y me quedé diciendo que lo había sometido. Sí, lo sometió, lo controló. ¿Por qué? Muy sencillo. Le aplicó 3 rigurosas disciplinas. La primera, al designarlo secretario de la Defensa, está supeditado y debe obedecer a su superior, el presidente de la República, es decir, a una disciplina administrativa. Segundo, también lo sometió a una disciplina militar. El general Lázaro Cárdenas era en ese momento general de división y el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, así que sometió a su subordinado, Cárdenas, a la disciplina militar. Y tercero, a una disciplina política, porque el presidente en ejercicio en funciones de México, Manuel Ávila Camacho, sometió al expresidente de la República, Lázaro Cárdenas. Así que hubo un control muy férreo sobre las opiniones. Inclusive, a veces se le fue un poco la lengua, criticaba que México fuera a participar en la guerra, pero simple y sencillamente el presidente Ávila Camacho decidió mejor tener cerca para controlarlo al general Lázaro Cárdenas, y él en varias ocasiones intentará renunciar, particularmente cuando se anuncie que México sí va a participar como beligerante con contingentes nacionales en la guerra. Presenta su renuncia, pero sin embargo, el presidente Manuel Ávila Camacho no se la admite y Lázaro Cárdenas tendrá que permanecer
por lo menos nominativamente, al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional hasta que termine la Segunda Guerra Mundial y renuncie, y le acepten la renuncia ya el 31 de agosto, pero hasta de 1945. Mientras tanto, tuvo que someterse y, repito, y dedicarse a viajar y a pasear como a él le gustaba, acompañado de su esposa Amalia, de su hijo Cuauhtémoc, y visitar todo el país, entretenerse en los balnearios de agua termal y, eso sí, muy interesado siempre en las cuestiones campesinas y en los aprovechamientos de tierra y en la manera en cómo se cultivan los campos, que esto es una de las pasiones quizás más destacadas del presidente y general Lázaro Cárdenas. Pero bueno, ya estando así las cosas, nombrado sobre todo Francisco L. Urquizo como subsecretario de la Defensa Nacional, comienza de inmediato una febril actividad negociadora con los Estados Unidos de América, porque México pide ser parte de lo que allá en Norteamérica se llama la Ley de Préstamo y Arriendo. Una especie de gran venta de barata de artículos militares, de equipo militar, que Estados Unidos ofreció, por ejemplo, a Inglaterra y también a nosotros. México va a adquirir a precio así de remate, va a costar en total 33 millones de dólares pagaderos a largo plazo, va a adquirir tanques Sherman, va a adquirir cañones obuses de 105 milímetros, va a adquirir armamento nuevo, vehículos, armas portátiles, todo gracias a este apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que nos los dio muy barato y que le permitió a México renovar su material de guerra. Particularmente, miren, por ejemplo, en México no se conocían los tanques, y hasta que llegan estos primeros tanques Sherman, pues vamos a contar con vehículos blindados. En México no se conocían los jeeps. Bueno, ya con esta ley de préstamo y arriendo, nuestro ejército controla ya con jeeps. En México, por ejemplo, pues no se conocían los cañones modernos. Todavía en 1942, nuestras piezas de artillería eran los famosísimos cañones San Chaumón Mondragón que había comprado don Porfirio a principios de siglo. Bueno, fueron renovados por los obuses de 105 milímetros que aún en día hoy todavía se usan. Ustedes los pueden ver cada vez que se puede observarse o se ve en televisión o en los desfiles. Son los cañones, por ejemplo, que conduce los cadetes del heroico Colegio Militar. Son esos obuses de 105 milímetros que tienen pues mucha antigüedad. Ya los compramos en 1942. Esto es, México se rearmó y además también llegarán pronto nuevos aviones de combate. Esto va a ser el impacto directo en la reforma armamentística del ejército mexicano, que estas negociaciones ya las encabezó directamente el general Francisco L. Urquizo. Y fíjense, para el día 16 de septiembre de ese año de 1942, todo este equipo nuevo, que recién llegó, todavía ni lo conocían bien, nada más lo desempacaron, lo hicieron desfilar para que la población mexicana admirara y aplaudiera a los tanques, a los cañones, por supuesto, a todo el ejército mexicano, con nuevo equipo militar, con nuevas armas. Así que fue todo, pues todo un éxito. También, ese mismo año de 1942, en septiembre, se va a activar, porque ya estaba vigente pero inactiva, la Ley del Servicio Militar Nacional, que obliga a todos los ciudadanos de 18 años o más inscribirse en el padrón militar y, con base a un sorteo de la bola blanca o bola negra, que todavía se usa, pues se sortearía quiénes serían los que deben cumplir con esta obligación cívica constitucional de prestar el servicio militar, con la salvedad de que en ese tiempo se hacía acuartelado. Se eligieron a 10,000 jóvenes, 5,000 de ellos para formar una división en el centro del país,
particularmente en la Ciudad de México, Puebla, en Teotihuacán, y otra división más para tener muchachos en Guadalajara, Irapuato y Monterrey. 2 divisiones, cada una de 5,000 hombres, muchachos que recién habían cumplido los 18 años de edad, de todas clases sociales, de todo tipo de condición económica, que cumplirían con el servicio militar acuartelados, preparándose, formándose, capacitándose para el caso de que se requiriera una emergencia nacional, que nunca pasó y nunca fueron utilizados como tropa en combate. Bueno, esta ley de servicio militar nacional estará vigente en este sentido del acuartelamiento el tiempo que dure la guerra, por lo cual pues habrá conscriptos que están en los cuarteles, que están preparando, que tienen armas, que los enseñan a manejarlas, a disparar y que desfilan, eso sí, en todas las poblaciones de México cada 16 de septiembre. Algo importantísimo, también hay un nuevo tratado con los Estados Unidos. Fíjense qué importante es esto. El Tratado de Trabajadores Migrantes Temporales. Estados Unidos necesita mano de obra tanto fabril como campesina. ¿Por qué? Porque ellos, en su esfuerzo militar, que sí están reclutando a sus ciudadanos para llevarlos a combatir tanto a Europa como a Japón, como al Pacífico, ellos sí necesitan trabajadores para las fábricas, para los talleres, pero también para los campos, para los cultivos, porque su juventud se va a prestar el servicio militar y alguien tiene que trabajar en las fábricas y en los campos. Por lo cual, México y Estados Unidos acuerdan, pactan en un tratado que podrán ir a vivir temporalmente a los Estados Unidos de América trabajadores mexicanos, ya sea solteros o bien con sus familias. Esto es importantísimo. Pueden ir a vivir a Estados Unidos para trabajar en fábricas o en los campos de cultivo, trabajadores mexicanos, incluyendo a sus familias, trabajadores migrantes para suplir la mano de obra norteamericana que ha sido reclutada para formar parte de sus propias fuerzas armadas. Un tratado importantísimo. Pero como consecuencia de este tratado, también tuvimos que firmar otro más. El Tratado de Servicio Militar Recíproco. Esto es interesantísimo, amigas y amigos. Por este tratado se acordó que los ciudadanos norteamericanos de 18 años de edad que vivieran en México, aquí en nuestro país prestarían su servicio militar. Pero los ciudadanos mexicanos de 18 años que vivieran en Estados Unidos de América, ya sea porque se fueron como trabajadores migrantes, ya sea porque eran hijos de un trabajador que se fue con toda la familia, esos muchachos de 18 años de edad tendrían la obligación de prestar su servicio militar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Esto es trascendental. Finalmente, en los 3 años de contienda a partir de 1942 y hasta 1945, serán decenas de miles, casi más de un centenar de miles de jóvenes mexicanos que participaron, reclutados, cumpliendo su servicio militar en las diversas Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, particularmente en el ejército, en el US Army. Mexicanos que hacían su servicio militar allá participaron, por ejemplo, en la campaña de Italia al mando del general Mark Clark, que desembarcaron en Anzio, que desembarcaron en varios lugares, que llegaron finalmente hasta la puerta de Roma. Pero sobre todo, hubo decenas de miles de mexicanos que participaron bajo las órdenes del general Dwight Eisenhower en el desembarco en Normandía, el famoso Día D, en la liberación de la ciudad de París, la capital de Francia, y en los combates para echar de este país galo a los alemanes e inclusive capturar finalmente la ciudad de Múnich
en la propia Alemania. Decenas de miles de mexicanos que anduvieron por allá, y simplemente déjenme, por homenaje a ellos, recordar a dos que sobrevivieron. Uno de ellos, Macario García, el otro de ellos, Pedro Cano, ambos hijos de trabajadores migrantes agricultores, ambos de Nuevo León, ambos vivían en Texas, fueron reclutados, no se conocieron ahí sino hasta el final de la guerra, pero los dos dieron muestras destacadísimas de valor. Combatieron en Normandía, liberaron París y después se destacaron peleando contra los alemanes, y los dos, fíjense, como soldados ametralladoristas, aniquilando a los enemigos, y los dos fueron considerados para ser recompensados con la máxima condecoración que otorgan los Estados Unidos, la Medalla de Honor del Congreso. A los dos les fueron entregadas estas medallas. Los dos mexicanos de nacimiento, los dos migrantes por razones de su familia, y los dos destacados durante la Segunda Guerra Mundial, y son mexicanos. Pero hay algo más. Estos mexicanos, repito, miles y miles de ellos que fueron reclutados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y prestaron sus servicios y combatieron, como los casos que acabamos de mencionar, recibían un beneficio adicional. Fíjense qué interesante. A su regreso, los sobrevivientes recibían la ciudadanía norteamericana por haber peleado por los Estados Unidos de América, se volvían ciudadanos y recibían becas escolares. O bien, si fallecían, sus familias recibían una compensación económica y la familia entera recibía la ciudadanía norteamericana. Muchos, repito, muchos eran trabajadores migrantes, ya sea por sí o hijos de trabajadores. Muchos regresaron vivos, afortunadamente, pero muchos otros también fallecieron en combate, y el resultado es que los vivos se convirtieron en ciudadanos norteamericanos y las familias de los fallecidos también recibieron la ciudadanía, además de la banderita, como estiran allá, que van, les tocan la puerta y les entregan la bandera, indicándoles tristemente que su familiar ha fallecido, y la constancia además también de su naturalización como ciudadanos de los Estados Unidos de América. Así que este tratado tuvo una importancia fundamental y va de la mano, insisto, con el Tratado de Trabajadores Migrantes. Mientras tanto, en México, cuando todo esto ocurre, aquí hay una guerra muy peculiar en lo que hoy llamaríamos, pues, las redes sociales de aquel tiempo. No existían, ¿verdad? Por supuesto, pero en el radio, o en las revistas, o en los periódicos, pues hay una especie de guerra de propaganda, porque a pesar de ello todavía siguen existiendo quienes apoyan a los nazis. Y sí, hay espías nazis en México, Inclusive algunos de ellos se sabe, por ejemplo, que estaban en Veracruz, en un puerto, cerca de Boquilla de Piedra en Veracruz, en donde de manera clandestina, en la oscuridad de la noche, en silencio, aparecían los submarinos alemanes, aquellos que hundieron a los barcos mexicanos, y ahí repostaban, descansaban, les daban alimentos frescos, les llenaban el tanque de combustible. ¿Por qué? Porque había espías nazis allí en Veracruz que tenían como misión apoyar a los submarinos alemanes. Pero aquí en la Ciudad de México había otro tipo de espías. Una de ellas alcanzó notoriedad porque era una artista alemana muy famosa, dicen que muy bella, a mí no me parece, las fotografías que he visto, llamada Hilda Kruger. Y se decía que Hilda Kruger inclusive había tenido ya relaciones amorosas, clandestinas y adúlteras con el mero secretario de Gobernación de México, el licenciado Miguel Alemán Valdés, que después será presidente de la República. Bueno, decían que era hasta su amante, cosa que nunca se comprobó. Finalmente ella fue expulsada de México, pero sí había pues mucha presencia de espías alemanes
que daban dinerito para que en los periódicos hablaran bien de Alemania, para que en las revistas se publicara algún artículo pues laudatorio a lo que estaban haciendo los nazis, pero pues la contraofensiva aliada en materia de propaganda fue interesantísima. Como ya México y Estados Unidos y también el resto de Iberoamérica, salvo Argentina que se mostraba un tanto cuanto distante, hoy sabemos que en Argentina inclusive después se van a refugiar ahí muchos emigrados nazis, los demás países tenían un gran entusiasmo por la causa de los aliados. Brasil, por ejemplo, que inclusive va a mandar a 15,000 soldados a combatir a Europa. Bueno, hasta El Salvador va a mandar soldados a combatir. Bueno, los países iberoamericanos, todos haciendo causa común, aliada con los Estados Unidos de América, pues aprovechando esta circunstancia, con la magia que tienen los norteamericanos para esto de la comunicación masiva, a través de los estudios de Walt Disney, lanzaron una película para demostrar, fortificar, enaltecer el espíritu iberoamericano a través de esta película de caricaturas que a lo mejor ustedes vieron alguna vez, que se llamaba Los Tres Caballeros, en la que hay 3 personajes que viven aventuras de todo tipo. Uno de ellos es el Pato Donald, norteamericano. El otro es Pepe Carioca, un periquito brasileño. Y el otro es un gallito de pelea llamado Pancho Pistolas con sombrero de charro, que es mexicano. Bueno, esta película se transmite en todos los cines del país, no solamente de México, sino de todos los demás países iberoamericanos, repito, excepto la Argentina. Pero en Brasil se transmite y se pasa inclusive doblada al portugués. En el resto de los países es doblada al español y en Estados Unidos en su idioma inglés original. Esta película y todo este esfuerzo propagandístico, mercadotécnico de difusión de la causa aliada, pues va a hacer que todo el mundo se convierta en, pues, adepto a la causa de los aliados. Hay pues una guerra de propaganda que ganan los estudios de Hollywood, particularmente los estudios de Walt Disney. Así que ya todo está preparado, todo está sembrado, hasta que finalmente el presidente Ávila Camacho se decide. Claro, se decide previa una entrevista que tiene con el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Roosevelt. Fíjense, la última vez que un presidente norteamericano y un presidente mexicano se entrevistaron, así frente a frente, había sido por ahí de 1908, cuando el presidente Porfirio Díaz se entrevistó con el presidente Taft de los Estados Unidos en visitas recíprocas que se hicieron en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas. Antes se habían entrevistado, se habían reunido de manera extraoficial, porque no era presidente en ese momento, el presidente con licencia Antonio López de Santana con el presidente norteamericano Andrew Jackson, cuando a Santana lo llevaron preso a la ciudad de Washington. Ahí se entrevistaron. No habían vuelto a reunirse los presidentes. Desde esta primera ocasión, extraoficial, la otra, la de don Porfirio y Taft, sí oficial, la primera, y habían pasado pues más de 40 años y no habían vuelto a reunirse los presidentes de ambos países, por lo cual se consideró importante, sobre todo por parte del gobierno de los Estados Unidos, con la insistencia de México, porque nuestro canciller Ezequiel Padilla se la pasaba pues presionando para que hubiera esta reunión de alto nivel. Y finalmente se aceptó la reunión y se van a reunir Ávila Camacho y Roosevelt primero en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y al día siguiente se van a trasladar a territorio norteamericano, a la ciudad de Corpus Christi, en Texas. Hubo desfiles, hubo ceremonias, hubo brindis, hubo todo el protocolo que siempre se acostumbra,
Sabemos los discursos que se dijeron mutuamente. Los dos se declararon buenos vecinos y buenos amigos. Todo fue cordialidad, todo fue amabilidad. Las esposas de los presidentes se llevaron muy bien. Eleanor Roosevelt con Soledad de Ávila Camacho. Pero lo que no sabemos, y creo que nunca lo sabremos porque no quedó constancia, y quienes intervinieron guardaron un secreto absoluto, es qué platicaron en privado Manuel Ávila Camacho y Franklin Delano Roosevelt. No lo sabemos. Sí sabemos el tono, repito, los discursos, muy laudatorios hacia ambas naciones, reconociendo la vecindad, la amistad, la tradición, el estar unidos por luchar por la causa de la democracia en contra de las dictaduras totalitarias fascistas, todo eso sí. Pero no sabemos en las pláticas, que tuvieron varias, personales, entre Ávila Camacho y Roosevelt, qué se dijeron, a qué se comprometieron. Lo único que nos consta es que todo transcurrió con gran cordialidad. Y de regreso, ya en la Ciudad de México, en ocasión de una ceremonia un tanto cuanto intrascendente en la cual el presidente reunió a comer a todos los pilotos aviadores mexicanos, de pronto, sin que nadie lo anticipara, el presidente Ávila Camacho anunció que había probabilidades de que México participara como beligerante, como combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Que ya otros países lo habían hecho, como, repito, como lo dije hace un rato, como Brasil o como El Salvador. Pero que México, fiel a su tradición pacifista, no consideraba oportuno enviar grandes masas de combate, porque enviar a una división implicaba, por lo menos, desde el punto de vista mexicano, a 5,000 hombres, que serían en realidad insuficientes para un esfuerzo de guerra, y porque le habían recomendado que el mínimo aceptable para cumplir con un papel decoroso en batalla serían 15,000, y que México no podía, ni podía permitirse por su tradición, enviar a hombres jóvenes al combate al extranjero. Pero en cambio, sí podía enviar a una fuerza militar más pequeña, simbólica, y había por eso pensado en que México estaría representado en los campos de batalla por la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Por qué? Pues porque seguramente Roosevelt le dijo que había que participar también de manera directa para poder sentarse en la mesa de los vencedores. Ya después de la Segunda Guerra, cuando termina, México es invitado al gran desfile de la victoria en la ciudad de Londres. Una escolta de bandera, pero fue una escolta mexicana. Así que para poder ser parte de los aliados con derechos, no solamente bastaba con todo lo que México ya había realizado, particularmente lo relativo al intercambio de mercancías como el petróleo, el caucho, el enequén, particularmente a los trabajadores migrantes, particularmente al servicio militar recíproco, particularmente a permitir que aquí aterrizaran aviones y se anclaran barcos. No, había que tener presencia activa en el frente de batalla, y el presidente Ávila Camacho resolvió, para no enviar grandes números de combatientes, enviar a una unidad pequeña, simbólica, y es más, él lo anunció, de 300 hombres de la Fuerza Aérea Mexicana al combate. Todavía en ese momento no se sabía si estarían destinados a Europa o si serían enviados al Pacífico, pero simple y sencillamente se anunció que México participaría en la Segunda Guerra Mundial como beligerante, y esto es lo que ocasiona, como lo decíamos hace un rato, la renuncia de Lázaro Cárdenas, que no le fue aceptado. Así que México estaría ya inmerso con la Fuerza Aérea Mexicana en la Segunda Guerra Mundial, tema
que platicaremos, por supuesto, y si Dios lo permite, la próxima semana. Mientras tanto, pásenla muy, pero muy bien. Hasta la vista.